Hermanos, creo que debo comenzar diciendo que traigo este tema ante la congregación, no sin antes haber sido herido por la verdad aquí expuesta. Hermanos, el día de hoy vamos a tocar muchos puntos de los cuales el Señor en primer lugar me ha tenido que convencer a mí de mis fallas, de mis errores, de mi pecado. Y traigo este material no después de haber meditado en mi propio mal, en mi propia maldad. Traigo este material habiendo examinado mi propio corazón, habiendo confesado mis propios pecados al Señor y habiendo confesado aún y pedido perdón a aquellos que con mis pecados he ofendido, que es mi familia, en esto que voy a ver. Y yo recomiendo que hoy se haga lo mismo. Hoy vamos a tocar temas muy detallados en cuanto a la autoridad del hombre. Y hermanos, aquel que recibe más autoridad tiene más peligro de pecar. Por eso se nos manda a orar por nuestras autoridades. Y por lo tanto, en esta autoridad que se nos ha dado sobre nuestros hogares, no es un gran misterio o no es una gran sorpresa que hemos pecado mucho en diversas formas y diversas maneras. Así que hermanos, yo espero que reciban esta palabra como de parte de Dios, como yo la he recibido, y que el Señor nos ayude a corregir estos pecados y errores de nuestras vidas. ¿Cómo ejercer la autoridad? Es el tema de esta noche. En la lección anterior, hermanos, presentamos un llamado al padre de familia para que tome la autoridad en el hogar. Ese fue nuestro llamado. De hecho, creo que el título final para la presentación de este material online, en internet, fue un llamado solemne para que el varón tome la autoridad. Un llamado solemne para que tome las riendas del hogar y pueda dirigir su casa. Dios puso esta responsabilidad sobre nosotros, como hombres, como padres de familia, como esposos. Él puso autoridad sobre Él puso autoridad en nuestras manos y no podemos rehusarla. Si ahora estás en el vínculo matrimonial, no puedes rehusar tu autoridad, no puedes rehusar ejercerla. Hacerlo es pecar contra Dios, es cobardía. Rehusar tomar las riendas del hogar en todas las cosas pertenecientes a la autoridad es pecar contra Dios. Por eso hicimos un solemne llamado para que el hombre tome la autoridad de su hogar. Pero, ¿qué es autoridad? La autoridad tiene que ver, hermanos, con poder, con derecho y facultad. Miren cómo lo define la RAE. Por ejemplo, dice la autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Otra forma es potestad, facultad, legitimidad. Y por último, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Así que la autoridad tiene que ver con la facultad o derecho que son otorgados para desempeñar cierta función. Son ciertas facultades que se nos dan para ejercer ciertas funciones en el hogar.
Eso es la autoridad. Déjenme dar un ejemplo para entender qué es la autoridad. Un hombre puede tener la fuerza, puede tener la corpulencia para castigar a otro con sus propias manos. Pero cuando lo hace sin el derecho, es ilegítimo. Castigar a un hombre por el simple hecho de tener fuerza es ilegítimo. Pero el magistrado que tiene la fuerza, o se supone que debe tener la fuerza, cuando ejerce su poder para castigar, como dice Pablo en Romanos capítulo 13, castigar a los que hacen mal, lo hace con todo derecho. Eso es la autoridad. No solo tiene que ver con capacidad o poder, sino tiene que ver con facultades, con responsabilidades otorgadas. Sí, un hombre puede tener la capacidad de castigar a otro, pero no le ha sido dada esa autoridad. El magistrado debe tener el poder porque tiene la autoridad para hacerlo. El hombre tiene autoridad, o sea, facultades delegadas. Facultades delegadas, derechos delegados. Dios se los ha dado. Esta autoridad, hermanas, como he dicho, les beneficia. Porque el propósito de la autoridad del hombre no es aprovecharse de sus subordinados o de aquellos que están bajo su cargo. De la misma forma que el hombre en el gobierno, aunque tiene derechos y facultades, no los tiene para exprimir al pueblo y aplastarlo para beneficiarse. No es su derecho, aunque lo hace, pero no es su derecho. De la misma forma, la autoridad en el hogar es para el bien de la mujer. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén y puso al hombre sobre la mujer con autoridad, fue para el bien de ella. Si el hombre ejerce su autoridad bien, la mujer podrá florecer, la mujer tendrá protección, la mujer tendrá provisión. Se actuará en el marco apropiado y la mujer podrá desarrollarse. Sí, hoy el feminismo está en contra de la autoridad y dicen que estos son sistemas superimpuestos por las jerarquías y que debemos deshacernos. Pero hermanos, librémonos, hermanas, líbrense en su mente de pensar que el orden de Dios es inconveniente o malo. Dios puso autoridad sobre ti porque es algo bueno. Hermano, este es un repaso de lo que vimos en 1 hora y un poquito más hace un par de semanas. Déjame hacer algunas preguntas. Ya que no quisiera que estas lecciones, hermanos, se convirtieran en simple exposición de palabra sin examinación profunda de nuestros corazones. Hermano, ¿cómo vas desde nuestra última lección hasta ahora con las riendas que habías dejado sueltas en tu hogar? Hermanos, el llamado anterior fue: tomemos la autoridad en el hogar. Hermano, ¿lo estás haciendo? ¿Eres la autoridad en el hogar? ¿Cuál es la responsabilidad más básica del hombre con autoridad? Provisión. Entonces déjame preguntar, como autoridad en tu casa, ¿estás proveyendo? Otra de las cosas que vimos que es responsable la autoridad es de dirigir.
Y usamos mucho esta alegoría y ya veo que o esta ilustración, y ya escucho que hermanos y hermanas la están usando y creo que es una buena ilustración. Tomar el timón del barco, ¿sí? Y el capitán debe tomar el timón, debe proveer en el barco lo suficiente para sus tripulantes, pero también debe dar direcciones. ¿Y direcciones de qué tipo, hermanos? De todo tipo en el hogar. Muchas decisiones son necesarias. Hermano, ¿te estás involucrando en las decisiones de tu familia? ¿Estás intercediendo? ¿Estás dentro de la vida de las decisiones de tu esposa, de tus hijos? ¿O simplemente eres ausente de sus vidas y no sabes sus decisiones más importantes, más trascendentes? Y aquí viene la más difícil. Porque si en algo puede fallar el hombre hoy en día en general y el cristiano en particular, es en que su autoridad como esposo consiste en el área espiritual. Ser un buen capitán del barco no solo consiste en meter provisión al hogar y dirigir ciertas cosas mundanas, aunque necesarias. Mundanas no me refiero en el sentido de malo, de pecado. Mundanos habla en el marco del horizontal, ¿sí? En el marco que son de esta vida, decisiones comunes. Pero el capitán cristiano del hogar debe tener autoridad y dirección en las cuestiones espirituales. Hermano, desde la última vez que escuchamos esto, ¿estás practicando ya el devocional familiar como algo constante en tu vida, hermano? ¿Estás abriendo diariamente las escrituras para ministrar a tu familia? Recuerda que de hecho el devocional familiar es una de las partes más básicas si pensamos llegar lejos en esto. 2, ¿estás pendiente del estado espiritual de tu familia? Hermanos, es cierto, hay que estar pendientes si comieron. Pero nuestras familias son más que simples seres que necesitan ser alimentados. Nuestras familias son seres espirituales. Son almas inmortales, quizá cristianos. Pero ¿estás pendiente de su vida espiritual, hermano? ¿Sabes cuáles son las luchas actuales de tu esposa, de tus hijos? ¿Conoces sus batallas? ¿Estás al pendiente de que estén usando los medios de gracia? ¿Estás promoviendo el uso de los medios de gracia en el hogar? ¿Estás consciente de la condición de sus almas actuales? ¿Y estás proveyendo lo que es necesario para eso? ¿Estás vigilando y cuidando que tu hogar esté caminando bien? Hermanos, tengo que volver a decir esas palabras duras del puritano que dijo: nuestras familias son más que ganado. Si son ganado, solo hay que darles alimento y hay que dirigirles con una vara para que caminen por el lugar correcto. Pero si son más que eso, hay que proveer espiritualidad en el hogar. Hermano, ¿cómo estás en esto hasta el día de hoy? Espero que estemos avanzando, hermanos. Nadie dice que lo hace perfecto, pero espero que estemos avanzando. Espero que esta enseñanza nos haya al menos un poco mejor que la última vez, siendo más disciplinado en nuestros deberes espirituales, siendo más intencionales en buscar el estado espiritual de nuestras familias. Bueno, pues hoy, hermanos, como he dicho, quiero seguir con ese tema de la autoridad.
¿Pueden ver, hermanas, cómo les convino tanto ese tema de la autoridad? Desde que tengan una provisión suficiente en el hogar, porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, hasta un hombre que les dirija, con el que puedan hacer equipo y tener buena dirección, hasta un hombre que les va a ministrar lo espiritual. Vean lo conveniente que es tener autoridad sobre sí. Bueno, si estamos convencidos que debemos ejercer la autoridad en el hogar, ahora resolvamos el cómo. ¿Cómo debo ejercer la autoridad en el hogar? Hermanos, y creo que esta lección es muy complementaria a la última, ya que el llamado a ejercer autoridad puede ser malinterpretado por nosotros, y como lo único que podemos tener como enseñanza es la tradición que nos dieron, en lugar de empezar a ejercer una autoridad bíblica, empezamos a ejercer una autoridad de un tirano. Y por eso debemos preguntarnos, ¿cómo? Sí, el hombre tiene autoridad, pero ¿cómo debe ejercerla? ¿Cómo debe promoverla? ¿Cómo debe manejar su autoridad? ¿Hasta qué punto puede ejercerla? Y hermanos, como he dicho, esto en primer lugar ha afectado mi propio corazón. Y en segundo lugar, doy esta enseñanza, hermanos, basado en las Escrituras y nuevamente tomando de la gran tradición que tenemos de hombres puritanos y hombres modernos muy útiles que nos ayudan en estos temas. ¿Cómo ejercer la autoridad? Déjenme leer para ustedes el siguiente versículo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La autoridad que debemos ejercer debe imitar la forma en la que Cristo ejerce su autoridad sobre la iglesia. ¿Cómo se debe someter la mujer a Cristo? Perdona, a su marido. ¿Cómo se debe someter? Como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cómo debe ejercer el hombre autoridad sobre su esposa? Imitando la forma en la que Cristo ejerce su autoridad con su iglesia. Y tengo que empezar a decir, hay 7 características de la autoridad que quiero ver con ustedes en esta noche. Y la primera es, debemos dirigir, debemos ejercer nuestra autoridad en sumisión. ¿Qué? Alguien dirá, ¿cómo? Eso parece contradictorio. Realmente no lo es, hermanos. Lo que quiero decir es que nosotros debemos ejercer autoridad como aquellos que saben, como aquellos que entienden que no son la máxima regla, sino que son una autoridad subordinada. ¿Cómo debe ejercer el gobierno su autoridad? ¿Cómo debe ejercer el magisterio su autoridad sobre la población? Debe ejercerlo como alguien que está subordinado. ¿Qué pasa? Los cristianos estamos llamados a obedecer el gobierno. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno
nos pide hacer algo que está en contra de la ley de Dios. Sencillo. Desobedecemos por obedecer. Desobedecemos por obedecer. Desobedecemos al gobierno. ¿Por qué? Porque hay una autoridad mayor. Por eso, hermanos, estoy cansado de escuchar a algunos justificarse que cerraron las iglesias por tanto tiempo porque obedecieron la autoridad. Sí, obedecieron la autoridad terrenal y desobedecieron la eterna. Y desobedecieron la máxima autoridad. No, nosotros no podemos desobedecer a Dios por obedecer una autoridad subordinada. De la misma manera, la autoridad que nosotros tenemos en nuestro hogar nunca puede ir en contra de la voluntad de Dios. Este es uno de los puntos más básicos para entender la autoridad. Nuestra autoridad debe estar sujeta. Nuestras órdenes, nuestras peticiones, nuestras direcciones en el hogar nunca pueden contradecir la palabra de Dios. Y cuando es así, la mujer está obligada a obedecer a Dios antes que a los hombres. Déjenme decir esto en las palabras de Joel Beeke y algunos puritanos. Si un esposo ordena a su esposa que mienta para proteger su propia reputación, o que quebrante el día del Señor para obtener una ganancia monetaria, o que participe en un fraude y engaño para mejorar su situación financiera, él ha transgredido los límites que le corresponden, y si su esposa cede con él, entonces ella comparte su culpa. De igual manera, si un esposo le prohíbe a su esposa orar o acudir a la palabra y a los sacramentos en el día del Señor o leer la Biblia, está abusando su autoridad sobre ella. ¿Y qué nos dice Watley en esto? Cuiden entonces todos ustedes, esposos, que sus palabras a sus esposas se conformen con las leyes de Dios, no sea que en lugar de gobernar seas un tirano. Y desobedecerte es la mejor obediencia. O más bien, abstenerte de seguir tus malas instrucciones no es dejar de sujetarse a tu posición, poder y persona, sino a tus pecados, lujurias y corrupciones. ¿Qué debe hacer la mujer cuando el hombre ordena algo en contra de la voluntad de Dios? Desde miente, comete fraudes, peca de esta manera, hasta no asistas al día del Señor, te prohíbo ir. La respuesta es: debe obedecer a Dios y no a los hombres. Así que, hermanos, conozcamos bien la voluntad de Dios. Conozcamos bien cuál es la ley moral de Dios, cuál es su voluntad. Caminemos en ella y hagamos que nuestra familia camine en esa voluntad. Pienso que esto es básico, pero no obstante, no innecesario de decir. Pasemos a otro principio de cómo ejercer nuestra autoridad. Abran sus Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 3. Hermanos, este es un texto que necesitamos meditar, necesitamos memorizar. No es muy difícil, es pequeño,
Pero no solo necesitamos memorizar, sino meditar. ¿Saben? En algunas consejerías matrimoniales, este ha sido mucho de los puntos, porque muchas de las veces que un matrimonio no está caminando tan bien y la mujer tiene quejas o el hombre tiene quejas, no es porque haya cosas muy graves que han pasado, sino porque se ha olvidado este principio de parte del hombre. Ahorita estamos hablando principalmente de la responsabilidad del hombre. Hermanas, aprovechen, después va a venir lo de ustedes y entonces nos vamos a emparejar. Pero ahora corresponde este punto. Y muchas veces, hermanos, esta termina siendo la conclusión. Hermano, mucho de lo que está pasando en tu casa se podría evitar si puedes aprender a vivir con sabiduría en tu hogar. Leamos Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, esto es revolucionario en la epístola de Pedro. Esto es revolucionario. Que Pedro esté diciendo esto en un contexto cultural como era Roma en el primer siglo, es revolucionario, es algo que no se había visto. ¿Y cuál es el consejo que se le da al hombre? Que él tiene la responsabilidad de vivir con sabiduría en su hogar, de entender cuáles son los mejores caminos, de conocer a su esposa y saber qué es lo que le gusta y no le gusta, qué le desagrada y no le desagrada, qué le irrita y no le irrita, qué prefiere y qué rechaza. Gran parte del hombre, del vínculo matrimonial consiste que el hombre pueda aprender a conocer quién es su mujer. Él tiene autoridad, pero la autoridad es para buscar el bien. Por lo tanto, hermanos, como hombres debemos tener sumo cuidado de que nuestra autoridad termine exasperando a nuestra esposa o a nuestros hijos. Este es un punto muy delicado. Es un don el que tenemos, es un regalo de Dios. La autoridad es un regalo de Dios. Pero debemos aprender a usarla con toda sabiduría a fin de no exasperar el corazón de la mujer. Yo, Vicky, probé un ejemplo sencillo para que entendamos lo que estamos hablando. Él dice, por ejemplo, si su esposa es provocada fácilmente y rápidamente es dominada por la ira, entonces le corresponde hacer lo que pueda para evitar provocarla. Cosas tan sencillas como esa. Si su esposa tiende a ser, déjenme decirlo en un tono más mexicano, si su esposa es de mecha corta y tiende a irritarse, dice el hombre lo que tiene que hacer no es decir, bueno, sé que esto le molesta, se lo digo así. No, lo contrario, debe saber cuándo es el mejor momento para presentar tal consejo, para presentar tal orden. Sí, el hombre presenta órdenes, es lo que hace la autoridad en el hogar, pero debe hacerlo de tal manera que la mujer no se sienta exasperada por su autoridad. Si su esposa tiende a ser abrumada fácilmente por la carga de las tareas semanales del hogar y con los hijos, entonces sería sabio que el esposo lograra hacer algo el fin de semana para ayudar su necesidad. Conseguir algo
conseguir cierta ayuda o proveer algo en el hogar para que esa carga pueda ser aligerada y no agarrar a la esposa como un tipo de esclavo y decir, estas son tus 20 actividades y las cumples porque las cumples. Dice, no, el hombre debe vivir con sabiduría y debe intentar aún facilitar su carga laboral a fin de que la mujer no sea abrumada por la labor. Él debe conocer también a su esposa con la que él mora, de tal manera que pueda aún moderar y adaptar las cargas que se le exigen. Hermanos, es cierto que podemos tomar ejemplo de otros matrimonios. Yo estoy a favor de eso. Por eso, una de las cosas que extrañamos tanto es nuestro ágape, porque ahí podemos conocer otros matrimonios y saber otras cuestiones. Por eso animamos que los matrimonios se visiten entre sí y que procuren que la plática sea más que las noticias actuales y más bien algo provechoso aún para los matrimonios, aún como para ellos como matrimonios. No obstante, debemos saber que hay cosas que cierto matrimonio pueden tener y adaptar, pero que al final nuestra esposa es diferente. Nuestra esposa tiene ciertas particularidades para nuestro bien, porque las diferencias que nuestra esposa tiene con otras mujeres, nosotros podemos decir, cómo me hubiera gustado que fuera así o así. No, es para nuestro bien, es lo que nosotros necesitamos para ser más como Cristo. Si nuestra esposa es más sensible, si nuestra esposa es más mecha corta, si nuestra esposa es más sentimental, si nuestra esposa tiende a esta situación más o la otra, nuestro trabajo es conocerla, nuestro trabajo es saber quién es, nuestro trabajo es estudiarla en el buen sentido y conocer qué es lo que le agrada y qué es lo que no, y poder ejercer nuestra autoridad con ese cuidado, con esa armonía. Miren lo que dice un autor. Respecto a la manera de ordenar, el marido ha de observar que cuando deba ordenar cosas a su esposa, no lo haga arrogantemente y de una forma dominante. Dice, él debe estar al tanto, él debe conocer, él debe saber cómo acercarse, que no afecte el corazón de su esposa. Y esto, hermanos, no solo debe afectar nuestras formas, sino nuestro contenido. ¿Qué quiero decir? No solo estoy diciendo que debemos tener cuidado en cómo presentar nuestra autoridad, ser amables, sino lo que estoy diciendo aquí también implica, hermanos, también implica qué es lo que debemos pedir y no pedir. Miren lo que dice este autor llamado Wedley, que escribió bastante sobre este tema. No debes cargarla, sino con aquello que es conforme a su fuerza. Así que cuando digo que debemos vivir con ella sabiamente, no solo es las formas de nuestras palabras, las formas en las que presentamos nuestras peticiones, sino además el contenido de las peticiones, el contenido de la carga. Dice, no debes cargarla, sino con aquello que es conforme a su fuerza y habilidad. Debes apoyar sus debilidades con tu fuerza y suplir sus defectos con tu sabiduría. Un buen marido, dice Scudder, debe prestar atención a no sobrecargar la obediencia de su esposa al pedirle cosas difíciles que ella solo puede llevar a cabo con mucho esfuerzo. Ahora, hermanos, para el tiempo en el que esto estaba siendo escrito, las mujeres realmente estaban teniendo cargas sumamente pesadas. Hermanas, no había lavadora, no había estufa, no había micro, no había refri, no había secadora, no había robots que barren y hacen cosas. Las mujeres tenían sumamente carga. Aquí quiero tener cuidado, porque no estoy diciendo que debemos promover flojera
en el hogar y que la esposa simplemente debe estar allí puesta bien vestida y ya. Creo que se le hace un daño a la esposa. Creo que cuando el esposo provee tanta facilidad que la mujer no tiene carga, le hacemos un mal, porque la mujer se salvará criando hijos. La mujer se salva con trabajo duro, esforzado. Lo que está diciendo es, no debemos sobrecargar hasta el punto de estresarla, y exasperar. Hermanos, de hecho ahí es donde yo veo muchas veces la sabiduría de Dios en su voluntad respecto a los hijos. Cuando nosotros nos casamos, queríamos tener hijos inmediatamente, porque como ustedes saben, nuestra meta es el equipo de básquetbol al menos. Y no llegaba el bebé. Pero a la luz de esto entiendo algo. Si Cristo es el mejor marido, Él sabe cuándo, cómo poner esas cargas. Él sabe cuándo. Nosotros estábamos bastante jóvenes cuando nos casamos, más mi esposa que yo, pero yo también, hermanos, aunque me veo más grandecito. Pero estábamos bastante jóvenes y había muchas cosas que madurar, que crecer, que corregir. Y ciertamente ese tiempo fue útil para ir corrigiendo y estando ella y yo juntos. Y entonces que llegara el otro bebé. Yo ahí veo la sabiduría de Dios en cómo provee a su tiempo, a su correcto tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a dar más allá de lo que podemos soportar. Nuestra labor como esposos no es ejercer nuestra autoridad hasta tal punto que la sobrecargamos y lastimamos con nuestras órdenes excesivas. Hermanos, debemos cuidar esto. Debemos cuidar esto, aunque como he dicho, hermanos, en cada uno de estos puntos lo podemos tomar para bien y lo podemos exagerar para mal. Que el Señor nos dé sabiduría. No estoy diciendo que debemos quitar el arduo trabajo en el hogar. No se trata de eso. Pero cuidar y conocer. Por eso, hermanos, se trata de conocer. Se trata de saber. Quizá el hombre dice, oye, te quisiera pedir si pudieras empezar a hacer esto estos días. Pero entonces el hombre la ve más estresada y la ve más fatigada y la ve más molesta y decir, oye, ¿estás ahora preparada para llevar esto que te pedí? O mejor quizá lo detenemos un momento. A eso me refiero, a conocer, a saber qué es lo que Él está sobrecargando. 3. Debemos dirigir dando libertad. Hermanos, esto es muy necesario para entender nuestro rango de autoridad. La última lección fue, hermano, toma la autoridad. Pero entonces podemos ir muy contentos a tomar las riendas y decir, ok, vamos a hacerla, pero necesitamos dirección de cómo. Entonces, ¿cómo la debemos hacer? Bueno, vamos a ejercer nuestra autoridad con sumisión a la voluntad de Dios. 2, vamos a ejercer nuestra autoridad con sabiduría, conociendo a nuestras esposas, buscando no exasperar. Y esto se aplica a nuestros hijos. ¿Qué tanto debemos pedirles en ciertas cosas? Debemos vivir con sabiduría. Debemos ser uno que se mueve en la casa como una serpiente sagaz y decir, esto conviene, esto no conviene, esto lo quito. Ok, en tercer lugar, debemos dirigir dando libertad. El llamado a tomar la autoridad no significa un llamado a asfixiar a la esposa con el gobierno que se ejerce. Hermanos, al casarnos nos hacemos uno y buscamos trabajar en equipo en las diferentes áreas del matrimonio. Cierto, hay una cabeza que dirige, pero al mismo tiempo debemos entender que somos un equipo. Entonces, hermanos, el hombre tiene autoridad en la cuestión de la cocina y el refri y todas esas cuestiones del hogar. ¿Tiene autoridad el hombre en eso? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, hermanas? Sí, pero
Es sabio que el hombre intente ejercer minuciosamente su autoridad en esas áreas donde la mujer frecuentemente va a ser mucho más diestra y capaz para hacerlo. Sí, absolutamente. Entonces, ejerzamos nuestra autoridad, pero la debemos ejercer dando libertad en las áreas que la mujer debe desarrollar. Miren lo que dice nuevamente Joel Beeke. Si él va a ser tanto un esposo como ama de casa, dijo Whitley, y va a estar ocupado en la cocina, hornear, lavar y en los detalles de este asunto, su esposa será útil para nada, por lo que él estará acaparando todas las tareas. Watley continuó, dice Joel Beeke, por tanto, en estas cosas, él debería permitir que su esposa gobierne subordinadamente a él y darle permiso de que sepa más de él mismo, sepa más que él mismo, quien tiene asuntos de mayor peso relacionados con el bienestar de su hogar, donde puede ejercer su conocimiento. Y si en algunas de esas cuestiones encontrara algún desorden, sería sabio de su parte aconsejar y recomendar en lugar de mandar y ordenar. Está diciendo, hay cosas que el hombre no va a ser tan sabio en eso. La mujer la va a superar, pero fácil. Entonces, cuando eso pase, hombre, dice, no ordenes que hagan cosas que ella sabe que no van a ser útiles. Más bien, aconseja. Hermanos, déjenme dar un ejemplo práctico de esto. Yo creo que la economía en el hogar debe ser administrada por el hombre. O sea, ¿qué pasa si la familia está en bancarrota? ¿Quién culpamos? ¿Al niño? ¿A la esposa? No, el hombre. Si las finanzas del hogar están mal, es culpa del hombre, ya. ¿Sí? Pero eso significa que la mujer no puede tener cierta libertad en cuanto a las compras de la casa, donde ella administra, donde ella tiene ese cuidado y sabe que es lo más necesario para el hogar. Ciertamente sí. Ahora, eso no significa poner toda la carga sobre la mujer de las finanzas, pero sí significa dar libertad en aquellas áreas donde ella será más diestra para ejercer. Sí. Esto significa gobernar con libertad en las diferentes áreas. Significa no quizá meternos exactamente en cada detalle que hacen en la escuela en casa. Hermanos, yo he visto el trabajo que es escuela en casa. Es un trabajo arduo. El hombre debe estar vigilando y debe estar viendo cómo se hace. Debe preguntar cómo van avanzando. Pero sobre los detalles y los aspectos, no, quiero que empiecen a las 9:05, esposa, tienen que estar a esa hora, y a las 0:30, 9:30 deben comenzar exactamente con geografía y matemática. Hermanos, ¿puede el hombre hacer eso en cuanto a su autoridad? ¿Puede? ¿Sí? ¿Es sabio? No, en lo absoluto. ¿Y qué tal que si la mujer decide que a esa hora es mejor salir a caminar y tener un poco de ejercicio? Porque quizás sabe que su cerebro y el de los niños para esa hora ya se atrofió, ya está, mejor parar y salir. ¿Puede el hombre llegar y decir, no salir ahora, mejor seguir estudiando? ¿Es sabio? No, hay que gobernar con libertad el hogar, hermanos. Esto es algo que debemos aprender y hacer con sabiduría. Esto significa dar la tarjeta de crédito y no obstante no hacer caso de lo que pasa en la tarjeta, en la tarjeta. No, eso significa tener cierta vigilancia, tener cierto cuidado. ¿Qué pasa si la tarjeta empieza a tener números rojos inmediatamente? Entonces el hombre entra para aconsejar y para dirigir, para corregir. Espero que no sea demasiado tarde. Y hermanos, como he dicho yo en estas cosas, mucho de esto ha sido aprendizaje en primer lugar para mí. Debe dirigir respetuosamente. Debemos esforzarnos en ejercer nuestra autoridad con todo respeto y cuidar la dignidad hacia nuestras mujeres. Es verdad
que el deseo de la mujer debe ser someterse en todo. Ese debe ser el deseo de la mujer. Agradar a su esposo en todo. No obstante, hermanos, seamos sabios y no humillemos a nuestras esposas. Haciendo peticiones, escuchen esto, hermanos, es importante. Haciendo peticiones que humillan a la mujer con el simple hecho de dejar manifiesto ante ella y los hijos que el que manda en la casa es el hombre. Déjenme poner un ejemplo que yo sé que no ha pasado aquí, estoy convencido. Y si sí, no me contaron, en serio, lo estoy diciendo en serio. Imaginen que llega el hombre de trabajar. Un día pesado, quizá viene un poco sudado, agotado. Sí, fue un día muy agotador para él. Así debe ser el trabajo de los hombres. Deben estar cansados y agotados. Y entonces llega y dice: esposa, quítame los zapatos de los pies. ¿Le apestan para esa hora? Por eso digo que no estoy diciendo nadie de aquí, hermanos. Y entonces la mujer dice: no, en serio, no, guácala. Y entonces él dice: aquí va. ¿Quién manda en esta casa? Que me quites los zapatos de los pies. Hermanos, esa es la autoridad que nunca debemos ejercer en el hogar. Es una autoridad que hiere, es una autoridad que lastima. Y en lugar de que la mujer se sienta amada y protegida con la autoridad, se siente denigrada y humillada con nuestra autoridad. Déjeme leer lo que dice John Dickey en esto. Dice que observe que su autoridad no está siendo ejercida de una forma que ponga en duda su amor, y más bien que muestre su amor lo más que pueda, incluso si su esposa solamente se da cuenta de ello más tarde, cuando esté de mejor ánimo. Rara vez dale una orden a tu esposa, dijo Scudder, o un comentario de lo que tú hubieras hecho es suficiente entre un esposo y una esposa. O sea, dice, si le vas a dar una orden, no des órdenes de lo que pasa más allá. No debes tratar a tu esposa como si es tu esclavo y debe obedecer todo. Debe obedecer absolutamente todo. Y hermanos, aquí ustedes y cada uno de nosotros debemos saber en qué áreas podemos estar cayendo en esto. Y es por eso entonces que la mujer a veces se opone un tanto a la autoridad, no a la autoridad bíblica que en su alma debe desear, que es proveer, dirigir espiritualmente, sino se opone más bien a este tipo de autoridad que es más bien humillante y aplastante de parte del hombre. Hermanos, cuando ejercemos esta autoridad, lastimamos. Además que denigramos nuestra autoridad. Denigramos nuestra autoridad. Leía y les daba un ejemplo. La chamarra que solemos usar todos los días es la que suele usar de forma más común. Si estamos todo el tiempo cantando nuestra autoridad, a ver, un vaso de agua. Ay, estoy cansada. A ver, ¿quién es la autoridad aquí? ¿Te vas a someter o no? A ver, un libro. Necesito este libro. ¿Puedes ir por él? Es que estoy un poco agotada. A ver, ¿quién es la autoridad? Tanto usar esa autoridad se desgasta. Y ahora la autoridad se usa para las cosas más triviales en lugar de para las cosas más relevantes en el hogar. Hermanos, debemos ejercer esto con cuidado. No estoy desalentando a que si el esposo llega de trabajar y pide: ¿me pueden servir mi comida, por favor? Y ella dice: no, estoy cansada. Bueno, no ceno. Bueno, si está realmente cansada podemos hacer un esfuerzo, ¿sí? Pero no estoy diciendo entonces que lo que ella prefiera, como ella quiera. Esto debe ser tomado con balance. Sí, la esposa debe tener cuidado para ciertas cosas del hombre y el hombre para con la esposa. Lo que estoy diciendo es que si llegara a pasar a un
cuestiones donde la mujer no tiene libertad ese día, donde está su carácter mal ese día y no tiene esa libertad, hermanos, en lugar de imponernos en cosas triviales, guardarlo con paciencia y después atenderlo. Y este es otro punto. El quinto, debe dirigir con mansedumbre. El hombre de Dios en 1 Timoteo se le llama a que sea amable para con todos. ¿Cómo esperamos entonces que el hombre dirija su hogar, su casa, con toda amabilidad? Incluso cuando la mujer pudiese, porque hermanos, ¿saben cuál va a ser el pecado de la mujer para con el esposo? Rebelarse. ¿No dijo eso el Señor a Eva? Tu deseo será, el deseo de tu esposa será rebelarse, subirse, negarse. Dice, aun cuando esto pasa, debemos cuidar cosas como gritería o palabras que ofendan para hacer cumplir nuestra autoridad. Hermanos, debemos buscar que la sumisión en el hogar no sea una sumisión por coerción, no sea una sumisión por fuerza y violencia. Y no hablo de violencia física, hablo de someter por medio de imponer. Debemos buscar que sea una obediencia de corazón. Por tanto, dice Wadley, por tanto, la manera de prevalecer con la menor carga posible para la esposa y las menores dificultades para el esposo es con palabras afables para pedir esto u lo otro, en lugar de utilizar frases imperiosas. Dice, lo mejor para el corazón de la esposa y para que el esposo no esté teniendo problemas en el hogar es ser afable. Ser afable en las peticiones, mostrarse como alguien que está pidiendo algo con ternura y no alguien que está pidiendo algo con la mano en la mesa. Y pone un ejemplo Wadley: amada esposa, te ruego que esto sea así. Te pido que tengas, no es broma, bueno, no sé si esto está en sus notas, que tengas la amabilidad de hacer esto o lo otro. Porque le dará al hogar, matrimonio y al esposo más felicidad este tipo de tratos. Hermanos, esto es para todos los hombres, todos los que están casados, esto es para todos nosotros. Ahora, si tu esposa tiende a ser todavía más sensible, pues tu cuidado debe ser mayor. Tu trato debe ser más delicado, más cuidadoso. Hermano, esto no significa, nuevamente tenemos que balancear esto, que no podemos pedir cosas en el hogar, que se cambien ciertas cosas, que se corrijan ciertas cosas. Para eso estás en el hogar. El punto es que lo hagamos con toda amabilidad. Y si esa amabilidad, porque hermanos, hay amabilidad que puede traer todavía hasta molestia por cierta cosa que se pidió, y quizá le diste en el orgullo a la mujer, ¿no? Quizá le hiciste un comentario sobre algo y lo hiciste amable y no se presta la conversación. Vivir con sabiduría es decir, no tocaremos este tema ahora, lo tocamos después, hablemos de esto en este momento. Este es el punto de la autoridad, hermanos, que la autoridad que estamos llamados a tomar, que las riendas que estamos llamados a tomar en el hogar no produzcan opresión, sino produzcan armonía, hermanos, que las riendas ayuden, que cuando tomamos el timón, no todos tienen temor y prefieren que no lo tomemos, sino que el hogar sea armonioso, donde fluye el amor, donde fluye el respeto, donde se está gobernando, pero se está gobernando con sabiduría. Debe dirigir con humildad. En sexto lugar, sabiendo que no está solo. Hermanos, la mujer no es nuestro brazo o nuestro pie. No, somos uno con ella.
y nuestras debilidades son cubiertas por sus virtudes, de la misma forma que sus debilidades deben ser cubiertas con nuestras virtudes. Cuando digo que tenemos autoridad en el hogar, no estoy diciendo que hacemos todo según nuestro propio consejo, según nuestra sabiduría. Sí, si llega el momento donde no llegan a estar todos de acuerdo, los dos de acuerdo, el hombre tiene que tomar lo que él piensa es más sabio en ese momento. No obstante, en la mayoría de las cosas que afectan el hogar, directa o indirectamente, debemos aprender a hacerlo con humildad, sabiendo que la sabiduría no está en nosotros. Hermanos, si hay cambios importantes yendo a las Escrituras. Oye, yo pienso que debo hacer este cambio de trabajo porque lo he estado meditando y nos conviene como familia espiritualmente así, o en estas decisiones así. Yo pienso que hacer esta compra conviene. Cuando digo cosas importantes, hermanos, ¿sí? Cuando afecta el hogar significativamente, debemos tomar a nuestra esposa en consideración. Ok. No sé cómo están ustedes hasta este punto. Cuando yo estaba preparando este material, yo para este punto ya estaba bastante azotado, que ya no quería seguir, hermanos. Hasta estaba intentando distraer mi mente para no seguir estos azotes que gracias al Señor nos da en esto. Pero déjenme terminar con algo y también lo considero muy importante. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. El hombre tiene autoridad en la casa. Sí. Y el hombre debe poner ciertas responsabilidades sobre la mujer y debe animar a la mujer a que se cumplan y debe animar a que se cumplan de la mejor manera. Pero un hombre con autoridad debe reconocer el buen trabajo de su esposa. Es un capataz el que no da las gracias por las cosas que se hacen. Y hermanos, podemos actuar así muchas veces en el hogar. Aquellas cosas que son delegadas, el capataz puede levantarse y ni siquiera voltear a ver a sus esclavos. Pero en el hombre de familia, en el padre de familia no debe ser así. Dice Joel Beeke, el esposo debe esforzarse por alabarla cuando lo agrada. No solo este elogio será una bendición para su esposa al ver que le ha dado a su marido el bien que Dios desea para él, sino que la animará aún más a hacerle bien. De hecho, puede ser que ella busque maneras de hacerle más bien de lo que él pidió o imaginó. Sí, la mujer se esfuerza por hacer algo y el hombre la alaba. ¡Qué bien lo has hecho! Me sorprende el corazón que pusiste en esto. Mira qué detalle. Y la mujer no solo estará contenta de decir gracias, Señor, porque hoy escuchaste mi petición de que pudiera ser una buena esposa y ahora mi esposo está alegre. Dice, además la mujer cuando sabe, porque así es el corazón de la mujer es dar, es darse. Y cuando ella sabe que se ha agradado, dice, ahora su intención va a ser agradarle más. Buscar agradarle en todas esas cosas. Los elogios de él alimentarán y cultivarán el servicio obediente de ella y su sumisión delante del Señor. Y la animará a ser esa esposa excelente que sobrepasa a todas las demás por el efecto que el temor de Dios ha tenido sobre su matrimonio. Un hombre, dice Wadley, debe darle a entender a su esposa cuánta satisfacción obtiene en su buen y obediente comportamiento por medio de palabras de aprobación agradables. Él debe animarla a que continúe teniendo una
conducta agradable y leal, dándole algunas atenciones especiales como regalos o cosas similares que él sabe que la complacen grandemente, pues el semblante alegre, la amabilidad, la afabilidad y la liberalidad del esposo es a causa de la mayor satisfacción en el mundo para la buena esposa después del favor de Dios. Esto implica, hermanos, ser afable con nuestras palabras, ser agradecidos con nuestras palabras, alabarla por sus buenas obras, por su bien hacer en el hogar. Pero no solo eso, dice, qué interesante, hermanos, lo que hicieron los puritanos es semejante a lo que hizo la iglesia en el primer siglo, ¿saben? ¿Por qué? ¿Cuál era la visión del matrimonio del 1500 para atrás? Hermanos, en una gran parte del cristianismo era visto como un mal necesario. Un mal necesario. Dice, los hombres tenemos pasiones, no podemos sujetarlas, tenemos que entrar en este poco deseable vínculo del matrimonio para procrear hijos y no pecar contra el Señor. Los puritanos dijeron, no. El matrimonio, esto empezó con Lutero. Dijo, el lugar más bello no es el monasterio, es el hogar. Esto es contracultural en este tiempo. Ahora también. Por eso cuando dice, no solo agradecerles, sino aún traerles regalos. Yo diría salir a comer con ellas, con la familia, hacer saber que es una parte del agradecimiento por lo que ella hace frecuentemente y constantemente. Hermanos, pueden parecer cosas muy mundanas, muy de este mundo, muy horizontales, pero son cosas que pueden alentar y ayudar su corazón. Ahora, cuando digo reconocer a su esposa, hablo de alabarla por lo bueno, pero esto no implica, hermanos, que no debemos llamar la atención como la autoridad que somos en el hogar cuando algo se está haciendo inapropiadamente. Dice Bolton, el esposo debe, con toda dirección santa, dirigirse en una forma justa y amorosa para rectificar y reformar todo lo que se pueda y soportar el resto con paciencia, pasando por alto sin ira e impaciencia, esperando en Dios en oración para que en su buen tiempo haya aún mejor y más plena corrección y conformidad. Lo que está diciendo es esto, hermanos, debemos reconocer que en la casa tenemos errores que deben ser corregidos y fallas que deben ser llevadas con paciencia. Dice, debemos corregir lo que es deficiente, pero no hasta tal punto donde frustremos. Hermanos, ¿saben algo? Cada día podríamos señalar cosas en el hogar de algo que se puede hacer mejor. ¿Sí? Yo estoy seguro de eso porque yo veo mi propio trabajo, mi propio desempeño en lo que debo hacer y siempre sé que hay un montón de cosas que puedo hacer mejor. Y si nos metiéramos en tu trabajo, hermano, estoy seguro que hay un montón de cosas que podemos hacer mejor. Debemos tener cuidado de no sobrecargar a nuestra familia y estar metiendo el dedo en los detalles minúsculos de tal manera que aún nuestras alabanzas hacia ella se pierden entre un montón de queja tras queja tras queja de lo que no se hace bien. El esposo debe vivir con sabiduría y debe promover que el corazón de su mujer se mantenga despierto, aun cuando tiene muchas deficiencias para hacer las labores que se le han dado. Y aquí hay algunas instrucciones que da Joel Beeke que me parecen muy apropiadas. Por ejemplo, dice, en primer lugar, amonesta cuando hay faltas evidentes, o sea, pecados contra Dios. No errores, o podríamos decir, no errorcitos. Oye, pero es que este plato no está limpio. O huele feo esto. ¿Por qué se está haciendo así? A ver, debemos tener cuidado. Ahora, oye, he visto esta actitud 2 o 3 veces en este día y en esta semana donde te he pedido algo. Y en lugar de tener una reacción afable, has tenido una cara molesta. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?
debes saber esto, estás pecando contra Dios. Eso es lo que está diciendo. Amonestemos el pecado, las faltas evidentes, las faltas notorias, y no cada error o falla dentro del hogar. 2, amonesta pecados actuales y no del pasado. Y esto va a ser muy importante cuando lleguemos a la mujer, pero el hombre también lo tiene que escuchar. Porque una de las características de la mujer es reprochar los pecados del esposo del pasado. Pero tú hiciste esto, pero hiciste esto, pero te comportaste así. Dice, no, debemos atender lo actual, debemos enterrar lo demás y debemos estar atendiendo lo presente, el problema presente, hermanos. Y estos principios ayudan con nuestros hijos, mucho con nuestros hijos. Vamos a tener toda una serie después, en unos meses, vamos a tener una serie de cómo educar en el hogar a los hijos, igual, haciendo lo mismo, yendo a las escrituras y tomando de la sabiduría del pasado, particularmente del puritanismo. Y vamos a ir aprendiendo de esto, poco a poco. Vamos a aprender de cómo guiar a nuestros hijos, pero este es un principio bueno. No reprender las fallas minúsculas, sino el pecado. Sí, ¿qué pasa si el hijo tira el agua en la mesa? Y podemos decir, pero ¿cuántas veces te he dicho, pero no pones atención? Pero esos son errores, esas son fallas, esas son cosas que no hay que corregir. Hay que soportar con paciencia. Podemos decir, mi amor, te dije que te sentaras bien. Presta atención a lo que estamos diciendo. Siéntate bien y no pasa nada. Traigamos servilletas, trapos y limpiemos. Ahora, si el niño está siendo rebelde, si el niño está desobedeciendo, si se le ha pedido una vez que haga algo y se revela abiertamente, que sea disciplinado por su rebeldía. Dice Baxter, en tercer lugar, amonesta con dominio propio, amor y paciencia. Baxter lo pone de esta manera: el esposo debe ser el más fuerte en la paciencia familiar, soportando las debilidades y pasiones de la esposa, no para atenuar ningún pecado contra Dios, sino para no hacer un gran problema de alguna debilidad contra Él, y de una manera preservar el amor y la paz, que es el carácter natural de su relación. En pocas palabras, donde no se ha cometido pecado no puede dar una reprensión, pero cuando se ha cometido un pecado y se debe dar reprensión, ha de medirse conforme a la manera en la que Dios considera el pecado y no la forma en la que el hombre considera el pecado. O sea, no reprendemos con dureza debido a que sentimos la ofensa demasiado hiriente para nosotros, sino que damos nuestra amonestación con todo dominio, soportando con nuestra propia ira. Debemos aprender el lugar en donde presentar la amonestación. Por tanto, siempre que un esposo siente fuego de su ira ardiente en su corazón, no está en la disposición adecuada para reprender a otros y debe apartarse y apaciguar su propio fuego con arrepentimiento y mortificación delante de Dios antes de esforzarse a reprender a su esposa por su falta. Hermanos, esto es un punto que necesitamos mucha gracia para hacer. No reprendemos llenos de ira, sino guardamos nuestra ira, consideramos las cosas y reprendemos el pecado con toda paciencia. Como dice Gálatas capítulo 6, considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros también fallamos y faltamos. Ahora, esto mismo aplica, hermanas, en un sentido para la mujer. Porque la mujer también puede acercarse a hacer un comentario a su esposo o hacer una exhortación a su esposo porque es coheredera de la gracia. Pero aquí estoy hablando de las cosas en cuanto a autoridad que le corresponden al esposo. Debe saber cuándo es el mejor momento en cuanto a la disposición de la esposa. Hermanos, si sabemos que en ese momento ella está un poco hirviendo, un poco molesta, hemos de ser sabios y en lugar de seguir empujando el punto hasta hacer reventar, ser sabios y esperar. Y en tercer lugar dice,
esto debe hacerse en un lugar secreto. Debe guardar sus palabras hasta un tiempo conveniente y no hacerlo en presencia de otros y luego pronunciarlas en espíritu de mansedumbre y amor. Baxter también dio una regla para los maridos sobre este mismo asunto. Él dijo que un marido debe cuidar que otros sepan ninguno de sus propios asuntos, o sea, de ambos, esposo y esposa, que deberían quedar en secreto. Son cosas, debemos hacerlo con tal cuidado, de tal manera que no sea avergonzada delante de otros. Hermanos, esta es la carga que tenemos. Podemos hacer un llamado general a tomar la autoridad, pero no es cualquier autoridad que estamos llamados a ejercer. La autoridad que estamos llamados a ejercer, hermanos, es la autoridad que Cristo ejerce sobre su iglesia. Una autoridad bañada en amor, una autoridad bañada en respeto. Hermanos, piensen en cada uno de estos puntos. Cristo dirige con sabiduría a su iglesia. Nunca le da algo más de lo que puede soportar. Cristo dirige dando libertad a la iglesia. No está fulminando todos nuestros errores, hermanos, inmediatamente por las diferentes fallas. Cristo dirige con amor y templanza a su iglesia. Cristo dirige con reconocimiento a su iglesia. Hermanos, este es el amor de Cristo hacia con su pueblo. Hermanos, que el Señor nos halle imitando esto. Que el Señor nos halle, sí, con autoridad, pero imitando esta autoridad en amor. Hermanos, esto es imposible hacer en nuestras fuerzas. Las notas que les doy, hermanos, yo recomiendo algo, la misma tarea que he recomendado por varias sesiones. Hermano, reconoce los pecados que en esto has cometido, confiésalos a Dios y confiésalos a tu amada esposa y pide perdón por ellos. Busca cómo corregir lo que es deficiente. Busca cuáles son las fallas particulares y busquemos corregir lo deficiente. Y si nos quedase un poco de ceguera, yo aún así aconsejo a la luz de esto preguntar: esposa, en todo lo que vimos, hermanas, guarden las hojitas y repásenlas. En todo lo que vimos, ¿qué áreas son evidentes en las que fallo contra ti? Porque nosotros podemos tener una visión, ¿sí? De que tengo estas fallas y tengo estas otras fallas. Pero ella va a saber quizá con más precisión en qué asuntos. Hermanos, que el Señor nos halle queriendo reformar nuestra iglesia, nuestras familias. ¿No es lo que estábamos buscando con este curso? ¿Qué buscábamos, hermanos? Someter nuestra familia de acuerdo al reinado de Cristo, ¿no? Ok, ¿va a doler? Sí. ¿Va a costar? Sí. ¿Va a herir? Sí. ¿Pero va a traer bendición y gloria a Cristo? Sí. Hermanos, busquémoslo. Busquémoslo con la gracia de Cristo. Busquémoslo con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, no podremos hacer esto si no estamos llevando vidas espirituales. No podremos ejercer esto si no estamos llevando vidas devotas a Dios. Empecemos ahí y continuemos corrigiendo esto. Porque, hermanos, este apenas es el inicio de lo que el Señor quiere hablar a nosotros. Mientras más estudio de lo que el hombre debe ser, más me doy cuenta que nos vamos a tardar algunos viernes en acabar esto.